Bienvenidos a nuestra certificación por competencias, oficial de cumplimiento en el sector de la Superintendencia de Sociedades. Prepárate para elevar tu carrera a nuevos niveles de excelencia. Somos pioneros en Colombia. Presentamos la primera certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Descubre los requisitos y beneficios exclusivos que nuestra certificación ofrece a los profesionales de cumplimiento. Obtén el reconocimiento que mereces y destaca en tu campo laboral. Además, nuestra certificación está avalada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, garantizando la calidad y la relevancia de nuestro programa. En un mundo cada vez más complejo y regulado, la figura del oficial de cumplimiento desempeña un papel fundamental en la protección de las organizaciones contra riesgos legales y financieros. Es por ello que la certificación por competencias del oficial de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades es un paso fundamental para destacar en este campo tan exigente. Esta iniciativa marca un hito en el cumplimiento en Colombia y ofrece a los profesionales la oportunidad de demostrar su excelencia. ¿Listo para dar el siguiente paso en tu carrera de cumplimiento? Aprovecha y certifícate. Adquiere y eleva tu perfil profesional con una certificación respaldada por la ONAC, que garantiza la calidad, la relevancia de tu formación y tu experiencia en cumplimiento. No pierdas la oportunidad de impulsar tu carrera con nuestra certificación por competencias. Inscríbete hoy mismo y prepárate para alcanzar tus metas profesionales. Certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Para más información, visita nuestro sitio web o contáctanos directamente. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente. Estimados, buenas tardes a todos. Nuevamente compartiendo espacios académicos por parte de la asociación. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Mellado, actual presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento. Primero que todo, agradecer a Dios por permitirnos estar el día de hoy reunidos para compartir este espacio académico como riesgo de LAF o de lavado de activos y financiación del terrorismo con los criptoactivos. De igual manera, invitarlos a todos a ser parte de la asociación, ingresando directamente a nuestra página web, a coficum.org, y ahí encuentran en la parte superior derecha el módulo de afiliación para que puedan ser afiliados a nuestra asociación, que durante este año no tiene ningún costo. De igual manera, también invitarlos a ser parte y certificarse por competencias, el cual la asociación cuenta con una acreditación avalada por la ONAC, el Organismo Nacional de Acreditación Colombiano, y que, bueno, cada día creciendo más nuestras competencias profesionales. Bueno, sin más preámbulos, para el día de hoy quiero presentar a un colega, mi estimado Sergio Reyes, el cual es el director de Infolaf Academy. Digamos que hace parte de todo este ambiente de cumplimiento y, y el día de hoy pues venimos a precisamente a compartir conocimientos referentes a los riesgos del lado de activos que tienen mucho de qué hablar. Sergio, te encuentras en línea, bienvenido, buenas tardes. Estimado Luis Carlos, muchas gracias. Aquí estamos. ¿Ustedes me escuchan y me ven? Sí, ya te escuchamos y te vemos. Sí, perfectamente. Bueno, Sergio, digamos que este es un tema y bueno, nuevamente agradecer porque hoy sabemos, los que están aquí realmente sabemos que les interesa mucho el tema, que no prefirieron verse el partido de Colombia hoy, sino venir a asistir a nuestro webinar, a uno de nuestros webinares mensuales. Bueno, quiero hacer una introducción frente al tema. Todos sabemos que el criptoactivo o las criptomonedas es un concepto que está muy de moda últimamente a nivel mundial. Para los que de pronto apenas están entrando en este mundo, pues es una moneda o son monedas digitales porque existen diversas. Monedas digitales que tienen ciertas características y una yo pensaría que hay dos grandes características y una es que no son reguladas por ninguna entidad
centralizada, llámese un banco mundial o un banco central de cada país. Eso es lo primero. Y lo segundo es el tema de que, entre comillas, y es lo que venimos a hablar hoy de esos mitos y realidades, frente al tema de su anonimato. La tecnología que utilizan es el blockchain, que es como la forma de descentralizar esta moneda. Y para Colombia, precisamente, y ubicarnos en el territorio, hace, yo creo que unos meses, si ya no es si ya no es un año, hubo un sandbox o una caja de arena que buscaba, por parte de entidades financieras como Vivienda, Bancolombia y algunas otras, hacer esas prácticas o hacer esos primeros demos de cómo podrían regularse las monedas digitales en Colombia, cuáles riesgos traían en temas de lavado de dinero. De hecho, los que no están muy cercanos al tema, decirle a un banco hace unos meses que tú transas con monedas digitales, te consideran de alto riesgo. También podemos ver pues esas caídas de algunas criptomonedas que también se prestaron para hacer captación ilegal de dinero. También algunos carteles de narcotráfico se han visto envueltos en temas de transacción con criptomonedas. Y en fin, yo creo que esto es una nueva era, y entrando ahora con el tema de la inteligencia artificial, digamos que vienen riesgos. Digamos que cada vez que existe un comportamiento emergente dentro de las organizaciones, dentro del sistema financiero, pues obviamente vienen aquellos riesgos inherentes, y esta no va a ser la excepción en tema de los criptoactivos. Mitos, muchos, realidades, hoy las hablaremos, mitos, eh, y bueno, yo más que afirmar, esta vez quiero orientarlo a que Sergio nos oriente en el tema y nos haga esas aclaraciones. Bueno, yo creo que podemos arrancar, Sergio, desde el punto de vista del mito, hablando primero como mito, realmente, y bueno, y ahí te doy paso para que tu intervención, realmente las criptomonedas son anónimas 100%. En primer lugar, muy buena, muy completa, Luis Carlos, la introducción realmente recoge muchos de los elementos que tenemos que considerar en torno al ecosistema de los activos virtuales. Y ese es un primer mito, ¿no? El mito alrededor del anonimato absoluto en cuanto a la identidad de las personas, de los destinatarios y los beneficiarios que transan con activos virtuales. Realmente no hay un anonimato absoluto. Realmente en el blockchain, en la cadena de bloques, que es la tecnología a través de la cual quedan registradas las transacciones y que de alguna manera soporta este ciclo de operaciones, allí queda registrada absolutamente toda la información y hay unos actores muy específicos y muy particulares que conocen quién es el originador y quién es el beneficiario, el destinatario de cualquier tipo de transacción con activos virtuales. De manera que ese es un primer mito que vamos a derribar en esta jornada. No hay un anonimato absoluto. Hay forma de acceder a la información, hay forma de identificar a las personas. Obviamente se necesita una tecnología para hacerlo, pero sí que podemos identificar quién está detrás. Aquí hay algo importante. Hace poco en el evento de la Embajada Americana estaba el fiscal de Argentina y de Colombia. Y yo pienso que obviamente al ser un tema digital todo deja huella, ¿cierto? O digamos que de alguna forma deja huella. Hay algo que se mencionaba y es que también depende mucho la ubicación de la criptomoneda, si se encuentra en un país cooperante o no. Que pienso yo que ahí también va a jugar un papel importante, o es muy indiferente al tema. Pues hay un gran problema en este momento de arbitraje normativo. Hay unas jurisdicciones que tienen muy adelantada la regulación en torno a la producción y comercialización de activos virtuales, propiamente dicho,
Y hay otras jurisdicciones que también están muy avanzadas en torno a la normativa, a la regulación de prevención de lavado de activos hacia los actores de este ecosistema, que se conocen como proveedores de servicios de activos virtuales. Principalmente los países europeos están muy avanzados en este tema. Y en América Latina hay algunos casos de éxito como México, como Brasil, que digamos están avanzados. En Colombia tenemos algo de regulación, eso es importante, pero hay otras jurisdicciones que no tienen nada. Entonces, hay obviamente un apetito, ¿no?, por parte de las estructuras delictivas hacia esas naciones o esas jurisdicciones en las que no hay regulación, y eso, por supuesto, puede impactar negativamente a las jurisdicciones que sí tenemos algo, ¿no? Entonces, digamos que el tema está avanzando, lo ha puesto sobre la mesa el propio Grupo de Acción Financiera Internacional, y pues digamos que estamos avanzando y estamos viendo hacia dónde apunta, ¿no? Hacia dónde nos va llevando pues la norma, el estándar, porque Gafi exige a las naciones, a las jurisdicciones, que tengan una regulación. Digamos, eso es obligatorio, y eso se va a evaluar en las rondas de evaluaciones mutuas. Y es una de las preguntas del examen. Claro, entonces, hablando de regulación, yo ahí tengo como un tema de aclarar. Uno, para los que de pronto les interese el tema, hay una resolución que es la 314 del 2021 de la UIAF, que lo que más que me pide es que yo envíe un reporte objetivo de las transacciones que yo hago referente a criptomonedas. Eso hay como una obligación para los que lo están haciendo, o para los que no, los invito a que lo lean porque ahí hay como cierta obligatoriedad de reportar. Y por otro lado, Super Sociedades regula aquellas empresas, primero, que reciban activos o acciones o activos por parte, valga la redundancia, de criptomonedas o criptoactivos, y la otra, que desarrollen esa actividad, también los obliga a tener estos sistemas. ¿Alguna otra regulación, Sergio, que podamos aportar? Esa es principalmente la regulación. El SAGRILAF, que es el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica, impone a los proveedores de servicios de activos virtuales la, digamos, obligación de implementar sistemas de autocontrol y gestión de riesgo de lavado de activos. Ha habido algunas iniciativas de tipo legislativo que han tenido algún avance en el Congreso de la República, pero no han llegado a ser aprobadas como ley. Yo te quería preguntar algo. Yo tengo preparada una presentación, y Claro que quisiera sí, ver si en el claro. formato quieren que lo trabajemos como tipo entrevista, con lo cual no tendría yo ningún problema, y podríamos fomentar la participación del público, o si prefieren que les muestre la presentación que he preparado, Por, también muy dispuesto y por atento. favor, puedes presentarla, Sergio, no hay ningún problema. Aquí somos Perfecto. abiertos a todo. Muy Somos bien. abiertos al conocimiento. Ya la forma la ponemos en el desarrollo. De acuerdo. En todo caso, me pueden interrumpir sin problema a medida que, digamos, vayamos viendo los temas, para justamente ir generando este conocimiento conjunto, ¿no es verdad? Porque creo que es lo más, De es lo igual más forma, invitamos a que primero todos los que tengan inquietudes a través del chat puedan irla colocando, y nosotros lo vamos estructurando para que Sergio nos ayude al final de la presentación. perfecto. Bueno, aquí ya estoy compartiendo el material, y pues efectivamente, eh, digamos, a mí siempre me gusta iniciar mis intervenciones, digamos, contando un poquito desde dónde les hablamos, ¿no es verdad? Yo trabajo en Infolaft Academy. Nosotros, digamos que tenemos diferentes servicios de asesoría y de apoyo a los oficiales de cumplimiento. Tenemos un software de listas, de consulta en listas. También tenemos cursos y diplomados virtuales para oficiales de cumplimiento sobre temas como segmentación, protección de datos personales y los diferentes sistemas vigentes. Y también, obviamente,
tenemos una sección, un área de consultoría que se especializa pues en la implementación de todos estos sistemas. Entonces, quien les habla trabaja en esta industria, en este nicho, y digamos a partir de allí pues viene el conocimiento que les voy a compartir en la jornada de hoy. También digamos quiero poner sobre la mesa que particularmente como profesional yo tengo un enfoque muy de apertura hacia los activos virtuales y me alejo, disto muchísimo, tomo una enorme y particular distancia sobre aquellos profesionales que en los eventos, que en los congresos acostumbran a señalar que este es un sector que solamente sirve para lavar activos, que hay un enorme riesgo, que es absolutamente peligroso vincularse con actores de este ecosistema. Yo realmente soy un gestor de riesgo. Yo veo que las interpretaciones de esas personas pues apuntan únicamente al de-risking, ¿no? Que es no gestionar riesgo y no hacer negocios. Yo creo que se pueden hacer los negocios de una manera responsable, conociendo este ecosistema y adoptando los controles debidos, ¿no? Es verdad que es, digamos, al final del día, el llamado que nos hace el Grupo de Acción Financiera Internacional. Y muchas personas, cuando hablamos de activos virtuales o de criptoactivos, ¿no? O de criptomonedas, es básicamente lo mismo. El término correcto, según el Grupo de Acción Financiera Internacional, es activo virtual, ¿no es verdad? A los gobiernos, a las instituciones no les gusta mucho que hablemos de criptomonedas porque eso puede generar confusiones en torno a la legitimidad, ¿no es verdad?, de las divisas. Tampoco criptoactivos, ¿no? El Gafi nos dice, oiga, llámenlo activos virtuales. Entonces, si denominamos a este tipo de representaciones digitales de valor como activos virtuales, digamos, vamos a estar siendo rigurosos. Entonces, ese es un primer aprendizaje. Y muchas veces cuando nos referimos a esos activos virtuales, pues los representamos de esta manera. Y yo quise poner esta foto intencionalmente para decirles que esto no es un activo virtual. Nosotros lo referenciamos, claro, con algo que conocemos, que son las divisas, pero como bien lo mencionaba Luis Carlos al inicio, no son divisas, están muy lejos de serlo. La principal razón es que no las respalda ningún banco central, ¿cierto? Que, digamos, a diferencia del peso argentino, que lo emite el Banco Central de la Nación Argentina, o el peso colombiano, que lo emite el Banco de la República, obviamente con la legitimidad que da el gobierno nacional, o el dólar de los Estados Unidos, que lo emite la Reserva Federal, y tienen estas divisas, ese respaldo, pues Bitcoin y cualquier otro activo virtual, pues por regla general no tienen ningún tipo de respaldo. Hay miles de activos virtuales circulando en este momento. Bitcoin es el más famoso, pero no es el único. Existen otros como Litecoin, como Ethereum, como Dogecoin, como Ripple, entre muchísimas otras denominaciones de activos virtuales. Y esta imagen tampoco representa realmente lo que es un activo virtual. Entonces, para desaprender un poquito esa conceptualización, ese significado, ¿no es verdad?, que hemos venido construyendo a través de las imágenes, pues importante tener en cuenta que esto no es y que esto sí es un activo virtual y esta sí es una crypto wallet. En las crypto wallets son básicamente las billeteras encriptadas en las cuales una persona que compre un activo virtual como Bitcoin debe depositarlo. Y aquí, digamos, varios puntos para que nivelemos un poquito la cancha. Hoy, en jornada de eliminatoria, me va a permitir esa analogía. Y para nivelar la cancha, es importante entender que, bueno, un activo virtual es, dijimos, una representación digital de valor que se usa comúnmente como medio de pago, ¿no es verdad? O como vehículo de inversión. La mayoría de las personas que ingresan a este mundo lo hacen con un fin de inversión. Esa es la regla general, con obviamente un enfoque especulativo, ¿no? El ciudadano que invierte normalmente en Bitcoin un dinero, pues espera que ese
ese activo virtual suba, ¿no? Que su precio incremente para venderlo barato y posteriormente, para comprarlo barato, perdón, y al cabo de un tiempo venderlo caro y ganarse, obviamente, el margen del incremento. Esa es básicamente la finalidad. ¿Quién pone el precio de Bitcoin? El mercado. Básicamente la ley de la oferta y la demanda. Y ustedes saben que como todo en economía es un principio básico, entre más demanda tenga un producto, pues por supuesto su valor va a ir aumentando y sobre todo si se relaciona con una baja oferta, ¿no es verdad? De Bitcoin solamente por código, por la tecnología y por cómo fue diseñado, solamente se pueden emitir aproximadamente 19 millones de Bitcoin. Y cuando lleguen a ese número, pues hasta ahí, digamos, llega la emisión. Entonces va a ser un bien escaso, ¿cierto? Y al ser un bien escaso, por supuesto, el valor va a subir. ¿Cómo se genera un activo virtual? ¿Quién lo emite si no lo emite un banco central? ¿Cierto? Es otra de las preguntas que nos permite nivelar un poquito la cancha y el conocimiento para, a partir de allí, comenzar a avanzar hacia los mitos y realidades en materia de prevención de lavado de activos. Los activos virtuales los emiten unos personajes que se denominan mineros. Básicamente son personas expertas en programación que tienen acceso a una computadora que tiene una gran capacidad y ellos van resolviendo una serie de problemas matemáticos, ¿no? En una plataforma. A medida que van resolviendo esa serie de problemas matemáticos, ¿cierto? Esa serie que está representado con código, básicamente código HTML y estas características, a medida que van resolviendo esos problemas, van liberando fracciones o van liberando Bitcoin o el activo virtual del que estemos hablando. Cuando esos mineros emiten esa moneda, ganan un porcentaje del valor de ese activo virtual por el trabajo que hicieron, ¿cierto? Entonces, a partir de allí, ese activo virtual que se generó producto de haber resuelto una serie de problemas matemáticos, ese activo virtual llega posteriormente al mercado, ¿cierto? ¿Y a través de qué actores llega? Aquí comenzamos a hablar de los proveedores de servicios de activos virtuales, los PSAV, que ese es un concepto bien importante que debemos nosotros ir, digamos, aprendiendo. Los proveedores de servicios de activos virtuales están conformados a su vez por varios actores. Los más conocidos son los exchange, ¿no? Que son como, por decirlo de alguna manera, las casas de cambio, ¿cierto? Si ustedes quieren ir a comprar Bitcoin en este momento, la manera más sencilla que tienen para hacerlo es dirigirse en Internet a una casa de cambio, a un exchange, para hacer allí la transacción. En Colombia incluso hay algunos que son nativos, que son creados aquí en Colombia. Entonces ustedes van y dicen, tengo 1 millón de pesos, ¿cierto? Entonces quiero comprar Bitcoin. Comprar Bitcoin en Colombia en este momento les puede tomar aproximadamente 15 minutos. Si comienzan a hacerlo en este mismo momento, entran a esa casa de cambio, a ese exchange, ingresan o se registran con un usuario y una clave, igual que lo harían en banca virtual con el banco de su preferencia. Se loguean, cargan una documentación y esto es bien importante. Los exchange, que hacen parte, insisto, de los proveedores de servicios de activos virtuales, ellos les piden a todos sus usuarios copia del documento de identificación, los datos tienen que ser diligenciados en un formulario de conocimiento del cliente o de la contraparte y, por supuesto, surten estos proveedores de servicios de activos virtuales un proceso de debida diligencia. Ellos, este es otro mito, ellos no dejan entrar a cualquier persona, ¿no? Sí hay un proceso de filtro y sí hay un proceso de conocimiento. Eso es, digamos, bien importante, sobre todo en los exchange centralizados. Más adelante les voy a contar un poquito sobre los descentralizados, que allí sí que puede haber posiblemente algún riesgo inherente, ¿no? A esa actividad. Entonces, ustedes se registran en ese exchange y simplemente le dicen, negocian directamente con el exchange y le dicen, mire, yo quiero comprar 1 millón de pesos en Bitcoin.
Ellos hacen el cálculo y le dicen, mire, eso es equivalente a 0,00104 fracciones de Bitcoin. Entonces dicen, ok, quiero hacer la compra y hacen el pago con PSE, por ejemplo. Nosotros en Infolab hicimos hace poco un ejercicio para conocer y entender el ecosistema, pues realmente lo hicimos hace un poco más de un año, y hicimos el pago a través de una cuenta que teníamos en un banco muy importante de Colombia y lo hicimos a través de PSE, sin ningún problema, sin ningún tipo de bloqueo por parte del banco. Hicimos la transacción en tiempo real y en cuestión de milisegundos el exchange nos dio una fracción de Bitcoin por el equivalente del valor que en ese momento pues negociamos, que para ese ejercicio fueron aproximadamente 3 millones de pesos los que, digamos, destinamos a ese ejercicio, digamos, con fines académicos. El dinero representado en Bitcoin, porque ese fue el activo virtual que escogimos, podíamos escoger otros, pero nos fuimos por ese que es el más conocido. Ese dinero quedó depositado en nuestro usuario de banca virtual, entre comillas, ¿no? En nuestro usuario de ese exchange. Ahí quiero tocar un punto bien importante. Seguramente ustedes han visto casos de hackers que roban 20 millones de dólares, 50 millones de dólares en Bitcoin o cientos de millones de dólares a las personas. Seguramente ustedes estén familiarizados y hayan visto esas noticias. Eso ocurre, mis queridos amigos y amigas, porque las personas cometen el error de dejar ese dinero en Bitcoin en su usuario de ese exchange. Entonces los hackers, ¿qué hacen? Atacan al exchange. Es como, por decirlo de alguna manera, es como si un hacker atacara hoy al banco X, donde 400,000 usuarios tienen su dinero. Si el hacker logra penetrar los sistemas informáticos del banco, como los usuarios tenemos el dinero depositado en esas cuentas, se llevan el dinero. Por eso los bancos tienen unos controles casi impenetrables, ¿no es verdad? Que le cierran la puerta a los hackers y a las personas que quieren infiltrarlos. Pues en los exchange, infortunadamente muchos de ellos no tienen esa robustez, esa madurez en los controles. Entonces son vulnerables. El hacker ataca al exchange, logra penetrar el sistema y se lleva el dinero que los usuarios tienen allí. Por eso es que muchas veces escuchamos de estos robos masivos, de estas enormes cantidades de dinero. ¿Qué es lo que se le aconseja a un usuario que haya hecho una inversión en Bitcoin? Lleve su dinero, su inversión a una crypto wallet, que es lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Las crypto wallets son prácticamente indescifrables, impenetrables. Tienen un nivel de encriptación de un nivel muy alto, muy sofisticado. Entonces, eso es lo que les recomiendan hacer a los usuarios. ¿Y por qué les hablo también de crypto wallets en este punto? Porque las crypto wallets son custodios, y los custodios, ¿no? Los que almacenan, los que tienen este dinero resguardado, también hacen parte del ecosistema de los proveedores de servicios de activos virtuales, ¿no? Los PSAV. Entonces, en los PSAV tenemos a los exchange, en primer término, tenemos a los custodios, ¿cierto? Que son las empresas distintas a los exchange que proveen el servicio de crypto wallets, de billeteras encriptadas. ¿Quiénes más entran en ese ecosistema? Las firmas de asesoría de inversión. Así como cualquiera de nosotros que tenga algún capital y desee invertirlo, por ejemplo, en un fondo de inversión y acude a unas firmas expertas que le asesoran esa inversión, ¿sí? En dólares o en euros o en yenes o en pesos, de la misma manera existen firmas de asesoría de inversión que le dicen a las personas, les hacen unas recomendaciones respecto a cómo invertir en el entorno de los activos virtuales. Y esto, digamos, tiene también toda una lógica, una ciencia, una documentación detrás. Hay activos virtuales nuevos, ¿no? Que van saliendo con el paso del tiempo y que tienen un nivel o un potencial de crecimiento importante. Entonces, estas firmas de asesoría están muy atentas al entorno
del ecosistema, a ver por dónde se está moviendo para justamente asesorar de la mejor forma a sus clientes. Esas firmas asesoras también entran en el ecosistema de los PSAV. ¿Quiénes más? Las firmas que administran portafolios de inversión, ¿sí? Esas firmas también entran en ese ecosistema, de manera que cuando les hablen a ustedes de PSAV, que es un proveedor de servicios de activos virtuales, gracias a este webinar convocado por Acoficum, ustedes van a poder decir con toda la propiedad que los PSAV son exchange de criptoactivos, custodios, ¿no?, que prestan servicios de crypto wallets, firmas de asesoría de inversión y firmas que administran portafolios. Esos son, digamos, los más conocidos. Y porque, digamos, tenemos esta wallet, y vuelvo un poquito al punto en el que inicié mi presentación, porque esta es la forma de entender este nuevo ecosistema. No estamos hablando de billetes, no estamos hablando de monedas en metálico, no estamos hablando de cash, estamos hablando de código. Código, código. Esa es la mejor forma de entenderlo. Entonces, nivelada la cancha, avanzamos. ¿Qué tanto se está utilizando? ¿No? Es una, digamos, pregunta válida. Según este informe, el más reciente de Minsait Payments, fíjense ustedes que en algunos países de América Latina, ¿no?, como República Dominicana y Ecuador, entre otros, 3 de cada 10 personas bancarizadas ya tienen inversiones en activos virtuales, como Bitcoin o cualquiera de ellos. Estamos hablando, en consecuencia, de alrededor de un 30%, que es un porcentaje muy, muy importante. En América Latina, un dato reciente nos muestra que para el caso colombiano, cerca del 15% de las personas bancarizadas en Colombia, el 15%, tiene activos virtuales dentro de su portafolio de inversión. Este es un número, digamos, muy, muy importante. Y vemos que en la región, para las personas que tienen operaciones en otras jurisdicciones, pues también vale la pena revisar que, por ejemplo, en países como Argentina y Venezuela, el nivel de penetración es bastante alto. ¿Por qué se da esta característica tan particular? Porque en Argentina y Venezuela hay una enorme desconfianza por parte de los ciudadanos hacia su divisa nacional, ¿no? En Venezuela es de público conocimiento pues la situación que vive ese país vecino y, por supuesto, el nivel de devaluación al que ha llegado el bolívar. Entonces los ciudadanos, muchos de ellos confían más en Bitcoin, a pesar de ser tan volátil, fíjense ustedes, confían más en Bitcoin que en el bolívar, porque se deprecia menos que el bolívar, a pesar de que tiene subidas y bajadas Bitcoin, como sabemos que las tiene. Muchos venezolanos, ya casi el 30%, pues confían muchísimo en activos virtuales como estos. Y en Argentina también, producto de la altísima inflación que había venido afectando a ese país. Actualmente la están, digamos, tratando de controlar, pero pues obviamente eso no ha impedido que los ciudadanos se refugien en activos virtuales para tener, digamos, su dinero un poco más seguro. Este es realmente un tema de confianza. Y en contraste, El Salvador es el único país en América Latina y uno de los pocos países en el mundo en el que Bitcoin ya fue aceptado legalmente por una ley gubernamental como moneda de curso legal. Sí, es moneda de curso legal. En El Salvador, la divisa, digamos, anterior a Bitcoin, están conviviendo paralelamente las dos, pero antes de Bitcoin era solamente el dólar de los Estados Unidos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué El Salvador tiene un menor nivel de penetración de Bitcoin, ¿cierto?, siendo moneda de curso legal allá en comparación con Argentina y Venezuela? El caso de El Salvador es interesantísimo porque El Salvador tiene como divisa, insisto, el dólar, ¿no?, que es la divisa más estable, más segura, más utilizada en el mundo. Entonces, en El Salvador, a diferencia de Venezuela y Argentina, la lógica de los ciudadanos es, si ya tengo la divisa más segura del mundo, ¿por qué me voy a arriesgar, ¿no?, con algo tan volátil como Bitcoin, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que el contexto interno, el contexto externo, las condiciones propias del país, el mismo nivel cultural y demás, las necesidades, obviamente, que tiene cada jurisdicción, pues marcan mucho el camino
del éxito o del fracaso de los activos virtuales en cuanto a su nivel de penetración en esos países. Brasil y México, digamos, también van por una vía ascendente en cuanto al nivel de utilización de activos virtuales que, insisto, se hacen básicamente con finalidades de inversión especulativa. Ahora, revisemos un poco cuánto normalmente invierte una persona en Bitcoin o en activos virtuales en Colombia. Pues fíjense ustedes que la gran mayoría, ¿cierto? Tiene menos de $2.000 invertidos en activos virtuales. $2.000 son aproximadamente 8.300.000 pesos al cambio de hoy. Y por ejemplo, umbral de reporte de transacciones en efectivo son 10 millones. Entonces, si uno coge este indicador, pues nos vamos a dar cuenta de un dato pues muy importante, y es que si sumamos todos los segmentos en verde, pues vamos a dar cuenta que el 68% en consecuencia de las inversiones que tienen los ciudadanos en Bitcoin no serían objeto del reporte de transacciones en efectivo, si es que esa norma aplicara, por supuesto, y estarían, digamos, por fuera del radar de las autoridades, porque son, digamos, realmente montos muy bajos, y apenas el 15% tiene, digamos, inversiones superiores a $2.001. Esto es bien, bien interesante. Ahora hablemos del panorama general. Entonces, ¿qué tenemos? Ya hablamos del contexto, ya hablamos del ecosistema mejor. ¿Qué es un activo virtual? Es una representación digital de valor. Dijimos que hay diversos tipos de activos virtuales, que los explicamos muy bien. Mencionamos que cuál es la diferencia con las divisas, ¿no? La principal es que no son respaldadas por ningún gobierno ni son emitidas por un banco central, y que su valor lo determina la ley de la oferta y la demanda. También vimos que existen unos proveedores de servicios de activos virtuales. ¿Cuáles son esos tipos de activos virtuales? Exchange, custodios, firmas de asesoría de inversión y administradoras de portafolios. Vimos que este sector está también regulado en Colombia y tiene que cumplir SAGRI-LAF desde hace ya varios años. Entonces, ellos son sujetos obligados. Y vimos que en Colombia cerca del 15% de los ciudadanos bancarizados ya tiene inversiones en Bitcoin, y que hay países como Argentina y Venezuela en los que el nivel de penetración es mayor. Entonces, ahora en términos regulatorios, ¿qué tenemos? En Colombia, pues ha habido muchos proyectos de ley e iniciativas que no han prosperado para regular este mercado, ¿cierto? Y eso contrasta con la creciente aceptación, ¿no? Entonces, mientras los gobiernos se demoran en emitir regulación, ¿cierto? De manera injustificada, no sabemos por qué todavía no hay regulación, a pesar de que Bitcoin no es nuevo. Bitcoin está andando desde el año 2009. Fíjense ustedes, hace ya 15 años y todavía no hay regulación, ¿sí? Pues al mismo tiempo los ciudadanos cada vez lo utilizan más y más y más. Ahora, ¿cuánta gente tiene activos virtuales en el mundo? Según un reporte de Crypto.com, yo los invito a que consulten y tengan a Crypto.com como una de sus fuentes de consulta. Son muy serios y tienen análisis bien, bien interesantes. Según ellos, con un corte a diciembre del año 2023, aproximadamente 580 millones de personas en el mundo tenían inversiones o activos virtuales. Es un dato impresionante, si ustedes se pueden dar cuenta. Y eso implica que, por ejemplo, en el periodo comprendido entre diciembre del año 2022 y diciembre de 2023, el porcentaje de crecimiento de usuarios fue del 34%. Más o menos a ese ritmo, anualmente crece el número de usuarios de activos virtuales en el mundo. Es decir, esto es una tendencia que no va a revertirse y no va a cambiar de acuerdo con los datos de los últimos años. Y en Colombia, el mismo estudio de Minsait Payments nos muestra que pues, realmente es muy poca la resistencia por parte de los ciudadanos en general a invertir en activos virtuales. Eso es bien interesante porque en Colombia parece
que tenemos un apetito de riesgo en lo que respecta a inversiones, digamos un apetito de riesgo de moderado a alto. Nosotros en Colombia asumimos riesgos, pues habida cuenta, y tenemos allí el ejemplo, por ejemplo, de las captadoras ilegales de dinero, ¿no? Muchos ciudadanos, muchas personas invierten con la esperanza de obtener rendimientos en muy corto tiempo, rendimientos muy altos en un periodo muy pequeño, y eso, digamos, es un indicador realmente del nivel de apetito de riesgo. Y este dato pues nos muestra que, fíjense ustedes, el 7.8% de los ciudadanos está decidido a hacer inversiones en activos virtuales, ¿cierto? Porcentaje cercano al 17% lo está considerando y un 30% no lo descarta, ¿no? Entonces, veamos cómo la tendencia también muestra que en Colombia, al igual que en otros países, algunos más acentuados que otros, pues hay, digamos, una gran expectativa respecto a este mercado. Ahora hablemos un poquito de prevención de lavado de activos propiamente dicho. ¿Qué dice Gafi? ¿Qué dice Gafi sobre activos virtuales? Y sobre esto a mí me sorprende que hay, digamos, bastante desconocimiento. Yo he hablado con un par de colegas oficiales de cumplimiento y me dicen, no, es que Gafi está en contra de los activos virtuales. Y Gafi lo que plantea es que se prohíban. Y eso no es cierto. Gafi tiene un enfoque de gestión de riesgo en torno a los activos virtuales. Y hace poco el presidente anterior del Gafi dijo, mire, no regular a los activos virtuales, lo único que hace es crear oportunidades para los delincuentes, ¿sí? Los países que no tienen normas en este aspecto, tanto para la generación del activo virtual como para la comercialización que hacen los proveedores de servicios de activos virtuales, esa falta de regulación, esa opacidad, es una gran oportunidad para aquellos criminales y delincuentes que quieren ocultar dinero, desviar fondos o lavar activos, ¿no? Entonces Gafi nos está diciendo, oiga, regulación, necesito que regulen países, pónganse las pilas y avancemos en ese aspecto. Gafi dijo, es inaceptable que con corte al año 2023, porque este pronunciamiento lo hicieron en 2023, es inaceptable que a estas alturas del siglo XXI tengamos una realidad que muestra que el 73% de los países no están avanzando en esta regulación, ¿no? Y los estándares de Gafi exigen que haya regulación en la recomendación que hace referencia a las nuevas tecnologías y medios de pago. Entonces, estamos quedados, estamos, pues, digamos, realmente muy rezagados a nivel mundial. El Gafi publicó hace poco un reporte en el que muestra el avance que han tenido los países. El resultado no fue propiamente una evaluación como tal, fue un informe general que muestra avances. Ellos no calificaron ni descalificaron a ningún país, pero uno sí que puede concluir, digamos, cómo vamos. Y Colombia, digamos, está regular, está como pasando, raspando. Somos como ese estudiante un poco indisciplinado, desaplicado, que le fue más o menos en el examen y ahí va, pero tenemos que, por supuesto, subir el nivel. ¿Qué nos está salvando? Pues justamente esa regulación de la que hablaba Luis Carlos al inicio del webinar, que pues dicta que los proveedores de servicios de activos virtuales tienen que implementar el SAGRI-LAFT de la Superintendencia de Sociedades y también la resolución previa de la UIAF resolución posterior de la UIAF que obliga a este sector, a este ecosistema, a estas empresas a entregarle reportes directamente a la unidad de información y análisis financiero. Pero ¿en qué estamos quedados? Estamos quedados en la regulación de la actividad, en la regulación de la actividad de producción de activos virtuales. En eso, digamos, estamos muy quedados. Afortunadamente, la Superintendencia Financiera de Colombia y las demás instituciones del sector Hacienda ya están trabajando en una próxima regulación. A nosotros nos contaron que está muy adelantada la redacción de un proyecto de ley que busca crear un marco regulatorio
para la creación de activos virtuales. Y aquí, digamos, un poquito de contexto. Recuerden que los activos virtuales son emitidos por los mineros, ¿cierto? Es decir, por particulares, no por un banco central. Esa actividad de generación de activos virtuales es la que se quiere regular. Y también se quiere regular la actividad de emisiones iniciales del activo virtual, las ICO en inglés. Resulta que si nosotros estamos reunidas, las 77 personas que estamos en este momento conectadas, si nosotros los 77 decidimos crear un activo virtual que se llame, por ejemplo, Bit-A-Coffee-Cum, ¿sí? Lo podemos hacer. Estructuramos un proyecto de inversión, ¿cierto? Armamos Bit-A-Coffee-Cum, le explicamos al mercado o a los inversionistas por qué deberían invertir en nuestro activo virtual, ¿cierto? Porque tiene potencialidades, porque nos vamos a especializar en el mercado, qué sé yo, de las aplicaciones, de delivery, o nos vamos a especializar en el mercado automotriz. Podemos, digamos, llegar a un nicho de mercado a través de un activo virtual y nosotros decimos, lo vamos a emitir de esta manera. Tenemos estos servidores, tenemos estos mineros, necesitamos un capital inicial de tanto dinero y salimos a buscar inversionistas, ¿sí? Así funciona una ICO, una emisión inicial. Es como si saliéramos a venderle acciones a un mercado bursátil. Un poco, digamos, es la analogía que podríamos utilizar. ¿Qué ha ocurrido con esa actividad? Que muchas personas inescrupulosas se reúnen, arman un proyecto que en el papel se ve muy bien, salen a captar recursos, les dicen a las personas, voy a lanzar un nuevo activo virtual que la va a romper en el mercado, vamos a hacer historia. Ellos son muy entusiastas y utilizan un lenguaje corporal y verbal muy envolvente, muy estimulante para algunas personas, y muchos inversionistas terminan depositando el dinero. ¿Qué pasa? Se escapan con el dinero. Nunca tenían los servidores. Nunca estuvieron interesados en generar activos virtuales. El proyecto era una estafa. Y eso es lo que ha venido afectando la reputación y la credibilidad del mercado de activos virtuales, ¿sí? Estos personajes dijeron que iban a emitir activos virtuales, pero lo mismo pudieron haber dicho de producir ropa, ¿sí? O lo mismo hubiesen podido haber dicho respecto a cultivar café, ¿sí? Entonces, la imagen negativa se la lleva el cultivo de café, ¿sí? O la imagen negativa se la lleva la producción de ropa, ¿no? El sector textil, ¿sí? Pues eso le está pasando al ecosistema de activos virtuales. Hay muchos estafadores que engañan a la gente y se aprovechan de ese desconocimiento, ¿cierto? Y los convencen para que inviertan dinero. Pero realmente eso nunca estuvo en el mercado cripto. Nunca hubo brechas de seguridad, ¿no? Nunca hubo hackeos, nunca hubo nada en el entorno. Realmente todo se trató de una pantalla, de una fachada, de unos estafadores que dijeron que iban a emitir activos virtuales. Por eso hay tanta estafa y tanto esquema piramidal. Y digamos, ahí sí hay que ser muy franco, pues en ese tipo de situaciones, obviamente el Estado tiene que hacer, a través de los aparatos judiciales en el marco de la política criminal, pues tienen que adelantar la investigación, pero pues también hay mucho de ingenuidad de los inversionistas que no verifican en qué tipo de proyectos, entre comillas, cripto van a invertir, ¿cierto? Porque, insisto, los proyectos cripto serios, ¿cierto? Se basan en la tecnología de blockchain, en la cadena de bloques, las operaciones quedan registradas, etcétera. Entonces, digamos que de ahí viene un poco la imagen negativa que tiene el sector cripto. Esa actividad de emisión de moneda es la que se quiere regular, insisto, es lo que nos ha dicho, nos ha anticipado la Superintendencia Financiera. Y ellos pretenden reconocer varios tipos de activos virtuales, porque hay diferentes categorías de activos virtuales. El primero de ellos, un activo virtual referenciado a una moneda de curso legal.
Imagínense esta maravilla. Y permítanme un segundo, tomo agua. Resulta que hay activos virtuales cuyo valor está atado a una divisa, por si ustedes no lo sabían. El caso más conocido es USDT, USD de dado, T de tesoro, USDT. Hay unas personas, unos particulares que constituyeron un proyecto de inversión como el que yo les estaba diciendo, como el de Bit a Coffee Com, ¿sí? Unos particulares dijeron, oiga, vamos a emitir un activo virtual que se llame USDT y la gran ventaja para el mercado es que su valor va a estar atado al dólar. Lo que valga un dólar, eso vale un USDT. Y lo vamos a garantizar de esa manera con unos fondos y unos recursos propios. Muchas personas como que dijeron, oiga, eso es más estable, ¿cierto? Yo puedo confiar mucho más en un mercado, en un producto mejor, en un activo virtual que tenga estas características. Entonces comenzaron a invertir ese tipo de activos virtuales como USDT, es lo que se conoce como stablecoin, ¿sí? Como activo virtual estable, ¿sí? Stablecoin, grábense ese concepto porque va a ser bien, bien importante para el futuro y para más adelante en esta presentación que hoy tengo el gusto de compartir con ustedes. Este USDT no lo emite la Reserva Federal, no lo emite un banco, no lo emite ningún gobierno, lo emiten unos particulares que, insisto, aseguran que el valor va a estar atado a una divisa. Para emitir eso, ¿cierto? En Colombia, ¿cuál es la pretensión? Mire, señores inversionistas, señores entusiastas de la tecnología, si ustedes quieren emitir un activo virtual, van a tener que registrarse ante la Superintendencia Financiera y van a tener que pedirme una licencia. Yo evalúo el proyecto como la superevalúa, por ejemplo, a cualquier banco que quiera entrar al país, bien sea un banco de segundo piso, una banca de representación, un banco comercial como el que cualquiera de nosotros conoce, lo mismo para una fiduciaria, etcétera. La Superintendencia Financiera quiere regular la actividad y quiere regular el sector. Eso es un avance importantísimo, muy, muy grande para Colombia. Ojalá esa regulación se emita pronto. Hay otro tipo de activo virtual y es el que está referenciado a otros activos. Hay activos virtuales cuyo valor está atado al oro, por ejemplo, al precio del oro, al precio de la plata, al precio de cualquier otro, al precio de algún commodity, por ejemplo, ¿no? Entonces son más estables, ofrecen, digamos, mayores garantías y han venido las stablecoins ganando terreno porque la gente, digamos, ha visto que, obviamente por la mala reputación que ha tenido el sector de activos virtuales, ha visto la necesidad de refugiarse en activos mucho más seguros. Y la tercera categoría son los activos virtuales sin respaldo. Aquí, en esa tercera categoría es donde entra Bitcoin, porque su valor, insisto, lo delimita, lo determina mejor la ley de oferta y demanda. Lo decide, básicamente, el mercado. La licencia de proveedores de servicios de activos virtuales que pretende crear la Superintendencia Financiera, esa es la proyección, hacia allá apuntan, estaría dirigida hacia los proveedores de servicios de activos virtuales que realizan actividades de custodia, de administración, de asesoría, ¿sí? De compraventa, de permuta, los que ejecutan órdenes por cuenta de terceros, que eso también está en este mercado, y otras relacionadas, ¿cierto? ¿Habría alguna categoría, ¿cierto? Para proveedores de servicios de activos virtuales que capten recursos del público y otros que no. Digamos que en eso es que se está trabajando en este punto y pues ya veremos cómo avanza, pero sí que nos han dicho desde la Superintendencia Financiera que tienen esa intención. Entonces, gráficamente hablando, ¿qué tenemos? Hoy los bancos y las instituciones financieras son diferentes a los proveedores de servicios de activos virtuales. Así somos hoy, o así estamos hoy en términos de regulación. La proyección regulatoria hacia dónde apunta, a que mañana van a ser exactamente iguales.
exactamente iguales. Un banco va a ser igual que un proveedor de servicios de activos virtuales. Entonces dirá, Sergio, pero esa es una afirmación comprometedora y la sostengo, porque el GAFI-LAT en términos regulatorios tiene un principio que viene desde el GAFI. El principio dicta que a una misma actividad hay que asignarle una misma supervisión porque tiene el mismo riesgo. Misma actividad, misma supervisión, mismo riesgo. Si hay un proveedor de servicios de activos virtuales que presta servicios similares a los que presta un banco, ¿cierto? ¿Por qué vamos a tenerle una regulación diferenciada? ¿No es mucho más eficiente en términos de supervisión incluirlo dentro del ecosistema y que, por ejemplo, la Superintendencia Financiera de Colombia, que es la entidad con mayor experiencia en términos de inspección, vigilancia y control, ejerza esas funciones sobre el sector de activos virtuales? Desde un punto de vista de gestión de riesgos, tiene toda la lógica. No tendría que haber un riesgo diferenciado si estamos hablando de actividades financieras similares como las que en efecto ejecutan los proveedores de servicios de activos virtuales. Ese es un análisis bien interesante que hacen desde el propio GAFI. ¿Cuál es, digamos, cuál ha sido hasta ahora el coco, ¿no? el gran problema donde se ha concentrado todo? En algo que se ha denominado la regla del viajero, de Travel Rule, ¿cierto? En inglés. La regla del viajero consiste en que básicamente tenemos que conocer al originario y al destinatario de las operaciones con activos virtuales. ¿Quién es esa persona? Luis Carlos lo planteaba al inicio con una pregunta. Oiga, ¿es de verdad que hay tanto anonimato y que eso es oscuro, opaco y no sabemos? Y yo les decía, no es cierto. La regla del viaje, ¿quién la tiene que cumplir y quién tiene esa información? El proveedor de servicio de activo virtual, ¿cierto? Que vinculó a ese usuario que quiso comprar Bitcoin y que se lo transfirió a otro usuario de ese mismo proveedor de servicio de activo virtual o de otra empresa proveedora de servicios de activos virtuales que también tiene su usuario. Los proveedores de servicios de activos virtuales tienen la data del originador y del destinatario, ¿cierto? Entonces, allí, digamos, reposa la información. Entonces, yo me imagino que a futuro eso puede ser como el cliente, ¿no? Que nos pide a nosotros que le paguemos, obviamente faltará mucho tiempo para eso, pero que le paguemos o que le recibamos un pago en activos virtuales, ¿cierto? Pues en ese caso tendremos nosotros que estar relacionados con el proveedor de servicios de activos virtuales más confiable, ¿no? ¿Cierto? Ese, digamos, puede ser el futuro. La regla del viajero aplica no a todas las transacciones, aplica solamente a aquellas transacciones ocasionales que superen el monto de $1.000 o 1.000 euros. Y además se les exige implementar medidas de prevención de lavado de activos. De manera que les presento a los que en un futuro muy cercano, muy próximo, van a ser sus contrapartes. Con estas empresas, con estas marcas internacionales, muy seguramente ustedes vayan a tener muy pronto que relacionarse. Estas son marcas de proveedores de servicios de activos virtuales y conviene, por supuesto, irse preparando para ese escenario. ¿Qué viene? Robustecer las obligaciones de prevención de lavado para este segmento. Muy posiblemente la cosa parece ir en dirección hacia que van a tener que cumplir el SARLAF de la superfinanciera, insisto, si la regulación, como se está preparando, avanza, y van a tener que dejar de cumplir con el SAGRILAF. Pareciera que se les va a pedir cumplir el SARLAF de la superfinanciera. ¿Quién los va a supervisar? En Colombia, la pretensión es que lo haga la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, este ecosistema eventualmente entraría dentro de ese universo de instituciones vigiladas, ¿no es verdad? En otros países hay casos, por ejemplo, en los que la supervisión la realiza la autoridad tributaria, ¿no? Como la DIAN de ese país. Ha habido otros casos en los que la supervisión se la han impuesto al Banco Central o a superintendencias de compañías. Entonces,
tenemos el tiempo en contra, porque se nos está acabando el tiempo para este webinario, pero en términos de país tenemos el tiempo en contra porque este año comienza la nueva ronda de evaluaciones mutuas del GAFILAT. Es ese ejercicio por medio del cual el GAFILAT o el Fondo Monetario Internacional, para el caso de América Latina, va y revisa cómo están los países en términos de cumplimiento de los estándares internacionales antilavado. Y lo que nos han dicho es que se va a repetir el cronograma de la ronda anterior de evaluaciones. Eso querría decir que Colombia va a ser el 7º país en ser evaluado. Y una de las preguntas del examen es, oiga, ¿ya supervisa, ya regula al sector de los activos virtuales? ¿Ya regula a los proveedores de servicios de activos virtuales? Y como ya no nos enfocamos solamente en el cumplimiento normativo, ¿cierto? Que es emitir normas y regulación, sino que ahora nos piden efectividad, pues para el momento de esa evaluación que se prevé, sea dentro de 3 años, nos van a pedir multas, nos van a pedir ejercicios de supervisión, nos van a pedir evidencia de la ejecución de esa regulación que no tenemos. Entonces sí que tenemos el tiempo en contra. Hay que emitir normas y hay que empezar a ejecutarlas y a supervisar para tener resultados que mostrar a los evaluadores. Finalmente, para ir cerrando y agradeciéndoles de nuevo por el tiempo en esta jornada, que además de partido de la Selección Colombia, está dentro de la semana de receso. Entonces, las personas que están acá realmente les auguro un futuro muy prometedor porque son muy, muy comprometidas con la prevención del lavado de activos, de manera que mi más sincera felicitación. Ahora hablemos de algunos daticos que les pueden ir sirviendo a ustedes para ir preparando el panorama de gestión de riesgos. Según Chainalysis, esta es otra página que les invito a consultar porque tienen unos análisis muy precisos, muy técnicos sobre esta materia. Según Chainalysis, aproximadamente el 0,3% de todo el volumen transaccional mundial con activos virtuales, solo el 0,3% está vinculado con alguna actividad ilícita. Imagínense ustedes, es un porcentaje muy bajo, muy, muy bajo. A mi modo de ver, el lavado de activos se sigue concentrando en los delitos tradicionales, ¿no? Si ustedes revisan, los invito a que lo hagan, el informe de gestión de la UIAF más reciente, se van a dar cuenta que en el periodo 2022-2023 solamente detectaron solamente hubo un caso de posible lavado de activos asociado a activos virtuales, mientras que los casos relacionados con contrabando y corrupción fueron la regla general. Los delincuentes siguen concentrados en los delitos de siempre, en las actividades de siempre, en el uso del efectivo. El efectivo sí que no deja ningún rastro y ninguna trazabilidad. En activos virtuales el rastro está. ¿Cuál es la gran diferencia? Que como son códigos, no podemos poner a un analista que los revise. Ese sería un gran error. Recuerdan que al inicio les dije, mire, no cambiemos el chip. Bitcoin no es una moneda, no es un billete, ¿cierto? Son códigos. Entonces, los controles que usábamos para la identificación de los clientes que transaban con divisas va necesariamente a ser distinta, va a tener que ser distinta en el entorno cripto. ¿En qué nos vamos a apoyar? En la tecnología, porque son las computadoras, porque son las máquinas, porque son las plataformas y los desarrollos los que a través de una parametrización que obviamente sí tenemos que hacer nosotros, es esa tecnología la que nos va a decir dónde hay una alerta, dónde hay una operación inusual, dónde hay un crecimiento injustificado, sospechoso, extraño. Ese, digamos, es parte del cambio de paradigma y de la transformación conceptual hacia la que tenemos que apuntar como oficiales y profesionales de cumplimiento, teniendo claro, por supuesto, este dato. Muy poco porcentaje es el que está involucrado con actividades ilícitas. ¿Cuáles son los activos virtuales preferidos, ¿no? Por los delincuentes? Esta es información para gestión de riesgo que yo en su lugar estaría apuntando porque
realmente puede ser muy valiosa en este momento y en el futuro próximo. Hasta el año 2020, hasta la pandemia, los delincuentes estaban muy concentrados, los pocos que utilizaban activos virtuales, porque además aquí hay que hacer otra reflexión interesante. Nosotros como que pensamos que los delincuentes son muy sofisticados y ya entienden el entorno cripto. No, también tienen altos niveles de desconocimiento, también ignoran muchas cosas y por eso no lo han potenciado y aprovechado porque lo desconocen. Y además porque con el tiempo se han ido dando cuenta de que sí hay rastro. Entonces, tampoco es el medio preferido hoy por ellos. De hecho, nunca lo ha sido. Sigue siendo el efectivo, la opacidad. Y si ustedes miran, por ejemplo, el informe de Gafilat de tipologías que publicaron hace poco, hace algunos meses, en ese informe se muestra textualmente, lo dice el Gafilat, que el sector más vulnerado en materia de lavado de activos en el continente es el sector bancario. Siguen utilizando las cuentas de ahorros, las transferencias y los productos financieros para lavado de activos. Allí está, sigue, digamos, el riesgo concentrado en ese entorno. También está muy vulnerado el sector de las notarías, las casas de cambio y el sector automotriz. Todo esto textualmente lo dice el informe de Gafilat. Pero entonces, los pocos delincuentes que se animan, se arriesgan a utilizar activos virtuales para lavar, ¿qué prefieren? Hasta el año 2020 preferían Bitcoin. Ese era su instrumento preferido. Pero como Bitcoin fue tan volátil, empezaron a perder dinero. Digamos que esa es como la especulación que uno puede hacer. Y empezaron a refugiarse en las stablecoins, en los activos virtuales estables, que recordemos su valor está atado, por ejemplo, al dólar, al euro o a cualquier otra divisa de curso legal. Entonces, hoy están concentrados, fíjense ustedes, más del casi el 70% de los delincuentes prefiere hoy una stablecoin en lugar de Bitcoin. Entonces, mucha atención en torno a las stablecoins, ¿no? Porque ahí puede haber un mayor riesgo. Y también nosotros tenemos billeteras crypto wallets reportadas en OFAC. Este es un pantallazo de la lista OFAC que sacamos recientemente. En OFAC hay aproximadamente, ya en este momento debe haber aproximadamente unas 300 billeteras digitales reseñadas, listadas. Recuerden ustedes que la lista OFAC no solo registra datos de personas o de empresas, sino que también hay, por ejemplo, barcos, ¿no? Hay aeronaves y ahora hay billeteras cripto que, de acuerdo con el análisis que ha hecho la OFAC, que es una oficina adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, hay varias billeteras, aseguran ellos, vinculadas, por ejemplo, a Corea del Norte, a financiación de actividades terroristas. Entonces, las han venido listando en lista Clinton. Entonces, ese en la lista OFAC. Entonces, ese puede ser un control que ustedes pueden ir diseñando, verificar en listas que, digamos, va a seguir siendo funcional. En resumen, yo veo muy pocas posibilidades de que prohíban los activos virtuales. De hecho, prohibir es peor que regular. ¿Por qué lo digo? Porque el Gafi le dice a los países, mire, si usted prohíbe, cuando yo lo evalúe, usted me tiene que demostrar que la prohibición es efectiva. Es decir, que en su país no se transa con activos virtuales. Y eso es realmente imposible en el siglo XXI. Entonces, si uno prohíbe, que fue lo que hizo Honduras recientemente, una decisión poco estratégica a mi modo de ver, lo mismo hizo Bolivia. Si uno prohíbe, cuando lo evalúen, tiene que demostrar que no hay transacciones. Si hay transacciones, pierde el examen, pierde la evaluación en ese punto específico. Entonces, lo más fácil es regular y mostrar que se está supervisando y que hay personal asignado, por supuesto, a esas tareas de inspección, vigilancia y control. Técnicamente es lo más eficiente, es gestión de riesgo y supervisión. Ahora, el sentido de la regulación para este sector es claro, ¿cierto? Reconocimiento jurídico, ¿cierto? Al sector de activos virtuales y volverlos sujetos obligados. Entonces, la pregunta es, ¿hay un riesgo real o hay una percepción de riesgo? A mi modo de ver, las dos. Hay una gran percepción de riesgo, ¿sí?
que se ha construido con base en conceptos y opiniones, insisto, a mi modo de ver, y esto es muy personal, no compromete a Infolaf, es mi opinión personal, conceptos de personas que en congresos, en seminarios, en foros, pues, digamos, tienen realmente un desconocimiento, no se han sentado a hacer transacciones con activos virtuales, desconocen el manejo de la cadena de bloques y se guían por lo que reportan los medios de información, por lo que escuchan a su vez de otros pares, pero basados en desconocimiento. Pero la data, si ustedes se fijan, yo les traje datos que nos muestran que realmente el riesgo parece ir en otra dirección. Yo no digo que no haya riesgo, claro que hay un riesgo real, pero tal vez en menor dimensión. El de-risking va a dejar de ser una opción. Hoy, ustedes como oficiales de cumplimiento pueden decir, no me vinculo con nada que tenga que ver con activos virtuales. Perfecto, hoy lo pueden hacer, pero el día de mañana, cuando tengamos la regulación de la superintendencia financiera, pensemos en este escenario. Llega un proveedor de servicios de activos virtuales a vincularse o a hacer un negocio con ustedes. Y ustedes como oficiales de cumplimiento dicen, no, no entra. Perfecto. Ese proveedor de servicios de activos virtuales, ¿cierto? Puede quejarse ante su supervisor, ¿sí? O ponerles una demanda y decir, señor juez, mire, la empresa ABC me está generando una afectación económica por cuenta de una negativa injustificada. Claramente existe la autonomía de la voluntad privada, pero se tiene que basar en causales objetivas. Entonces, ¿cuál va a ser la causal objetiva para no vincular a un proveedor de servicios de activos virtuales si va a estar regulado por la superfinanciera? Si va a tener implementado un SARLAF, si va a tener licencia de funcionamiento, si cumple con todos los parámetros de ley. ¿Cómo le vamos a decir que no si cumple? ¿Cierto? Entonces, el de-risking va a dejar de ser una opción y vamos a tener de alguna u otra manera también en términos de estrategia de negocio y de continuidad la necesidad de evaluar esos relacionamientos, porque si un cliente muy importante de nosotros, por ejemplo, nos dice, le voy a pagar el pedido de 15 millones de dólares en Bitcoin, ¿le vamos a cerrar la puerta al negocio? ¿Qué hacen, por ejemplo, en El Salvador? Que yo estuve conversando con algunas personas de esa jurisdicción sobre el tema. Ellos me dicen, mire, aquí tenemos al Bitcoin como moneda de curso legal y tenemos clientes que nos pagan millones de dólares en Bitcoin. Entonces, lo que hacemos es, claro, tenemos una cuenta para recibir el activo virtual, esa gran cantidad de dinero, y de inmediato convertimos a dólares para no tomar posiciones en Bitcoin. Te recibo el pago porque eres mi cliente, ya te hice debida diligencia, superaste los filtros, todo está en orden, contigo tengo una relación de 15 años de trabajo, no desconfío de ti. Tienes tu cuenta en un proveedor de servicios de activos virtuales regulado, supervisado, etcétera. Yo también. Entonces te recibo el dinero y de inmediato lo convierto, para el caso colombiano, a pesos. No asumo posiciones en Bitcoin para evitar pérdidas por volatilidad y avanzo con mi negocio. Eso están haciendo en El Salvador y ha funcionado, digamos, muy, muy bien. ¿La debida diligencia cambia? No, en lo fundamental no. Si un cliente o un proveedor, una contraparte nos dice, mire, es que este crecimiento patrimonial se debe a que yo invertí en Bitcoin y gané. Perfecto, es tan sencillo como decirle, ¿cuándo compró? No, yo compré en septiembre del año 2023. Perfecto. ¿Y cuándo vendió? No, yo vendí en octubre de este año, ¿cierto? Más o menos la variación es que el valor ha crecido cerca de un 140%. Présteme los soportes, igual que se los pedimos a cualquier contraparte, ¿no? Muéstreme sus estados financieros, muéstreme los balances, muéstreme las certificaciones. Oiga, permítame los balances, el registro de la transacción. Y él nos muestra, ¿cierto? Hacemos, obviamente, la revisión y es muy fácil ver si lo que el señor dice es cierto, si compró a un valor y vendió a otro y el incremento patrimonial está justificado. Eso sería una operación inusual que analizamos y si tiene justificación, simplemente la archivamos y avanzamos con el negocio. Si no tiene justificación, no nos alarmamos y lo que hacemos es emitir un reporte de operación sospechosa, básicamente. Entonces, la debida diligencia en lo esencial, en su espíritu, pues realmente no cambia. ¿Qué les propongo yo? Preparémonos para el escenario de la vinculación.
Hagamos de cuenta que hoy ya tenemos que comenzar a transar con proveedores de servicios de activos virtuales. Preparémonos, vayamos trabajando en esto, que no les pase lo de una amiga, colega oficial de cumplimiento, que tiene todavía una percepción muy negativa sobre los activos virtuales, pero tiene en su empresa a un vicepresidente de innovación. Y ese vicepresidente de innovación es un entusiasta de los activos virtuales. Y esa persona ha llegado a decirle, pero mire, estamos perdiendo oportunidades, usted no nos deja hacer negocios, ¿cuáles son las bases jurídicas? Y esta persona no ha tenido cómo justificar, ¿no? Entonces, seamos gestores de riesgo, ¿cierto? Identifiquemos esos riesgos, asignemos controles, pongamos, digamos, a trabajar a nuestros equipos, pero no cerremos la puerta automáticamente porque eso puede ser incluso poco estratégico para nuestra continuidad del negocio y en un mundo tan competido y en una economía que tiene un nivel tan bajo de crecimiento. Otra opción, si tenemos clientes con activos virtuales o contrapartes, tal vez una debida diligencia intensificada, ¿sí? ¿Por qué no? Démosles el mismo tratamiento que damos a una PEP. Puede ser que la vinculación la apruebe una instancia superior. Y esta que a mí me parece importantísima, integremos a los oficiales de cumplimiento de los proveedores de servicios de activos virtuales en nuestros grupos, ¿no? En nuestros gremios. Ojalá Acoficom ya tenga oficiales de cumplimiento de proveedores de servicios de activos virtuales vinculados. Y si es así, preguntémosle, oiga, ¿cómo es ese mercado? ¿Ustedes qué controles tienen? ¿Qué plataformas utilizan? Y nos vamos a ir familiarizando. Consultemos fuentes especializadas. Aquí les puse algunas. Estas son como el New York Times del Bitcoin, como el The Economist del Bitcoin, para que nos empapemos de este mercado. Y pues finalmente esta frase que a mí me encanta de la ISO, que nos recuerda que pues nosotros vivimos en un mundo que está en constante cambio, ¿cierto? Y permanentemente tenemos que lidiar con la incertidumbre. Pero la forma en la que abordamos esa incertidumbre puede ser predictora de nuestro éxito. Entonces, hoy hay incertidumbre, preparémonos para enfrentar ese escenario y comportémonos como gestores de riesgos. Yo los invito, si les gustó esta conferencia, a que escaneen este código QR y sigamos conectados en LinkedIn. Nosotros compartimos permanentemente reflexiones, análisis, contenidos, ¿no es verdad? Informes, estudios, de manera que en LinkedIn podemos seguir conectados y mantener esta conversación que gracias a mi querido amigo Luis Carlos Mellado, que ha venido haciendo un trabajo importantísimo para posicionar a la asociación, pues ha tenido la deferencia, el maravilloso detalle de considerarnos aquí en Infolab para compartir con ustedes en esta jornada. Ha sido un privilegio, un honor, y quedo muy atento ante cualquier inquietud o sugerencia que puedan tener. Muy, muy amables por la atención. Estimado Sergio, muchas gracias por tu intervención, de verdad, muy productivo. Digamos que yo pienso que hay dos grandes conclusiones finales. Uno, los activos virtuales vinieron para quedarse. Definitivamente tenemos que entrar. Y dos, haciendo alusión a la primera conclusión, es que los oficiales de cumplimiento debemos entrar también en este mundo y no tenerle miedo a adentrarnos en este tema. Yo pienso que esas son las dos grandes conclusiones. Aprovechando estos últimos 8 minutos, vamos a responder 3 preguntas. Una pregunta importante es de Angélica, que nos dice si una persona, un profesional que está actualizado por la DIAN como profesional de compra y ventas de divisas puede desarrollar la compra y venta de activos virtuales sin que, digamos, esto incurra en una sanción por parte de la DIAN. En este momento, no. En este momento la normativa está encaminada a los profesionales, al cambio propiamente de divisas, dólares, euros, yenes, etcétera, y no tiene cobertura hacia el entorno de activos virtuales. Ok, perfecto. La otra pregunta sin embargo, una acotación, sin embargo, la actividad no está prohibida, ¿no? El Banco de la República y la Superintendencia Financiera lo que han dicho es, mire,
si los ciudadanos que inviertan o que tengan posiciones en activos virtuales están asumiendo un riesgo particular individual porque no tienen ningún tipo de respaldo. Sin embargo, eso no significa que esté prohibido y que no se pueda realizar. Ok, perfecto. Otra, las empresas de pagos o proveedores de servicios de pagos pertenecen al ecosistema de proveedores de servicios de activos virtuales. No, señor, las pasarelas de pago y los medios de pago instantáneos hacen parte de otro ecosistema y de otro entorno. Listo. Eso responde las otras dos preguntas que teníamos. Más que aclarar también cómo es una estafa, no pienso que no pudiéramos responderla sin entrar hago referencia a una pregunta que hace un estimado de cómo se determina si realmente tiene un activo, un criptoactivo o no, debería ya, digamos, asesorarse de otra manera. Señores, de antemano, muchas gracias. Una vez más, espacios de Acoficún, compartiendo con grandes expositores, diferentes temas. Invitación a estar muy atentos al siguiente evento. Para octubre, la otra semana, estaremos presentes en el Congreso de Oficiales de Cumplimiento de Panamá. Entonces estén muy atentos a noticias y a todo lo que va a suceder en este evento. De antemano, Sergio, darte muchas gracias por el espacio y espero que nuevamente nos volvamos a ver en otra ocasión. Muchas gracias a todos también por asistir. Dios mediante coincidiremos en el Congreso de Asocupa. Allá también estamos invitados a dar una ponencia, de manera que tendremos espacio para seguir conversando sobre estos asuntos. Luis Carlos, muchas gracias, y a los miembros. Ok, hasta luego a todos. Muchas gracias a todos por asistir. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente.